Bienvenidas, bienvenidos a La Enredadera, un espacio autogestionado, etcétera, 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 disidente y todas esas cosas. Y hoy toca pues presentar libro, y presentar libro de los que nos gusta traer. Todos los que vienen nos gustan, pero este pues igual en especial. No tanto por lo que dice, que es durísimo, sino por cómo lo dice y por el éxito que está teniendo fuera, en lecturas y en audiencia. Entonces está con nosotros la autora. Este es el libro, Putas de Campo. El título es duro, igual es el que tenía que tener. Y está con nosotros la autora, Fermi Cañaveras. Entonces, yo lo primero que le voy a decir, vamos a hacer esto pues guiado, como hacemos esto de los libros en esta casa, que es que quien está aquí con la autor o autora pues le va preguntando cosas, tenemos un diálogo que hace todo más fluido, y después pues quien quiera preguntar algo lo puede hacer. Si no, no pasa nada, que luego siempre se encienden las luces, visitamos nuestro ambigú, como en los cines de pueblo y los que verán de pueblo, y esto se puede alargar lo que se quiera. Quizás no tanto como la última vez que cerramos área de 2:30 de la mañana. Sirva esto como recordatorio para todos los que sé que encima no están aquí porque van a llegar tarde, y luego se alargarán. Sirva esto como recordatorio, ¿vale? Entonces, lo primero que supongo que quiere todo el mundo saber es quién es Fermi Cañaveras, así como preséntate un poquito y luego te empiezo a preguntar. Buenas tardes a todos, gracias. Antes de noches. Bueno, noches, pues noches. Estamos oscuros ya por ahí fuera. Sí, es verdad, está oscuro. Y gracias a Manuel, gracias a vosotros por venir, gracias a La Enredadera por traerme, y a Carmen por generar todo esto, que fue ella la que empezó a moverlo y me puso en contacto con Manuel. Pues Fermi Cañaveras es una mujer que le encanta la historia, que yo siempre me considero un poco chatarrera de la historia porque me gusta buscar pues eso, historias que no sean conocidas y que sean potentes y que, pues que han pasado como de puntillas si no nos acordamos, o son molestas si no nos gusta recordar. Entonces eso, soy historiadora. Me metí con este proyecto y estuve pues casi 4 años de investigación. Luego ya me puse a escribirlo y a raíz de ahí pues salió Putas de Campo. Es una novela muy dura, muy desgarradora, pero creo que es muy necesaria. No porque lo diga yo, sino porque muchos de ustedes me lo están diciendo, pero creo que era muy necesario conocer lo que hicieron a las mujeres en este campo de concentración. Lo hicieron en muchos otros, pero en este campo de concentración yo digo que es el gran olvidado, porque aparte de pasar todo lo que tuvimos que pasar, hombres y mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, pues a muchas les tocaron ser prostitutas y les obligaron a ejercer la prostitución en este campo de concentración. Entonces es el gran olvidado y es el silencio y es el incómodo para la historia. Entonces yo creo que era muy necesario contarlo. Eso nos lo desarrollas después. Sí. Cuéntanos, porque es interesante, cómo surge esta obra, de qué viaje, de qué experiencia personal tuya de investigación. Nosotros estuvimos en un viaje a Auschwitz y a raíz de ahí yo sí que sabía que Auschwitz sí que tuvo su propio burdel, pero bueno, es como algo que no se cuenta. Y yo estudié historia y cuando estaba a punto de acabar yo quería hacer el trabajo de fin de carrera de cómo se organizó el Partido Comunista en la clandestinidad en Madrid. Porque además cuando estaban todos los grandes líderes que estaban exiliados, lo organizaron 3 mujeres, se jugaron la vida y eran las que se organizaban de repartir la propaganda antifascista en aquellos años. Entonces mi trabajo quería ser sobre eso. Y antes de terminar me dijeron empieza con ello porque lo más importante para un historiador es tener la historia viva y que te la cuenten en primera persona. Pues a raíz de ahí, de visitar el Partido Comunista en Madrid, una tarde sale la historia de lo que era Ravensbrück, de quién estuvo en Ravensbrück y lo que fue ese campo de concentración, y que hubo no solo españolas, hubo muchas mujeres que les obligaron a ser prostitutas. No porque eran prostitutas o ya venían de ejercer la prostitución, como mucha gente cuenta y dice que en Ravensbrück solo hubo prostitutas alemanas que recogieron los nazis de la calle. Al principio fue así en el 39, pero después se dieron cuenta que llegaban muchas reclusas cada noche que venían muy jóvenes y algunas estaban sanas, y para qué utilizar y coger a las prostitutas de Berlín cuando llegaban cada noche miles de mujeres. Entonces claro, yo me quedé alucinadísima y a raíz de ahí empecé a tirar y me encontré con una historia brutal. Me encontré con que no solo hubo
no solo era un campo de mujeres muy olvidado, pero me encontré que hubo 400 españolas registradas en ese campo de concentración, registradas, que no quiere decir que hubiera más. ¿Cuánto tiempo te costó hacer? Pues meterme en lo que es la bestialidad de investigación, porque además yo empecé por mi cuenta de quiero saber más sobre la prostitución y quiero saber más sobre esa foto, que yo me la encontré, que es una foto que se publicó en el diario. La foto de la portada, ¿verdad? Sí, Que es la foto de la foto de la portada. La foto del tatuaje del pecho. Tatuaje. Yo esa foto me la encontré en un archivo, y es del Le Monde, que lo publicó en 1945 después de acabar la guerra, y es una foto de una prostituta en un campo de concentración, de una mujer que le tatuaron esa palabra. Entonces yo a raíz de eso quería saber más y quería saber más. Y me dediqué a empezar a investigar por mi cuenta, no tenía interés ni de empezar con una novela ni nada. Entonces una noche en el teatro del barrio, que por eso a mí me recuerda también mucho al teatro, un profesor de historia me dijo que por qué no la escribía y por qué no le contaba al mundo lo que hicieron allí con las mujeres. Y me animé y empecé a escribir la historia y a desarrollar lo que era una novela. ¿Por qué elegiste el formato de novela? Siendo que igual, proveniendo todo de una investigación, igual pasarte a la narrativa requiere un esfuerzo también de volcado. Requiere un esfuerzo, pero en parte para este tema no es que fuera más fácil, pero yo no tenía la documentación suficiente para hacer un ensayo y hacer un estudio a fondo. ¿Por qué? Las herramientas científicas. Exactamente. Sí que encuentro las personas y los protagonistas de esta historia, sí que encuentro mucha documentación en el PC, mucha documentación en los AMICAL y en los archivos de los campos, pero me faltaba pues fichas, me faltaba qué había pasado con muchas internas, me faltaba mucha documentación, y aparte yo también quería no solo señalar a las mujeres que ejercieron la prostitución, quería señalar a muchas otras mujeres que estuvieron en ese campo. Entonces la mejor manera es crear una línea espacio-tiempo, contar lo que yo vea en un marco de tiempo e intentar hacer un homenaje no solo a las que fueron prostitutas, sino a muchas mujeres, españolas y no españolas, que estuvieron en ese campo y que también pasaron las penurias de ese campo. Porque en el proceso creativo, ¿qué hiciste? O sea, ¿te documentaste a tope y luego te volcaste con la novela? ¿O la cosa fue creciendo sola? Me documenté a tope. Y cuando y yo luego veía a la que narrativa. estaba a tope documentada, pues ya me tiré a la narrativa. Y normalmente yo cuando empiezo a escribir, a mí me ayuda mucho a hacer, pues imagino, no sé cómo a todos, hacer una escaleta, saber lo que quiero contar en cada momento, y a las personas, que aparte la mayoría de los personajes son reales, pero no son conocidos, por lo que decía antes, que la historia pues ha pasado de puntillas, pero sí que quería realzar muchos personajes que aquí en España han pasado también de puntillas, pero son relativamente conocidos, y en Francia están con honores. Por ejemplo, Vicente López Tovar, yo no sé si mi protagonista coincidió con Vicente López Tovar o con Daniel Casanova, pero yo quería que estuvieran por la fuerza que tuvo Tovar o por la fuerza que tuvo Daniel Casanova. Entonces, para mí era más fácil generar pues una novela, lo primero porque me faltaba mucha documentación, porque tenía muchas cosas que contar, muchos nombres, entonces los quería meter a todos, por así decirlo. ¿Qué precio? Todo esto lo hemos hablado antes. Entonces las cosas más interesantes me las he anotado de lo que hemos hablado para que sangren por ahí si hace falta. ¿Qué precio tuvo te ha supuesto este libro? Porque las cosas que cuentan no son fáciles, ni lo que investigaste es cómodo. Te lo digo yo desde mi experiencia también de trabajo en el asunto concentracionario y tal, de memoria histórica. A mí me ha supuesto heridas, igual que me ha supuesto alegrías también enormes, pero el desgarro no es trivial, ¿eh? No es trivial, es muy duro ir enterándote de cosas, ir enterándote de, bueno, que eran ganado. Y luego es muy duro que las personas con las que yo estaba escribiendo, los que convivían conmigo, por ejemplo mis hijos, lo hemos sufrido, lo hemos llorado. A la hora de contar ciertas cosas, a mí me costaba muchísimo, incluso me costaba y las lloraba, porque dices, y se te queda la cabeza como un poco no oída ni tocada, pero dices, creas tan vínculo tan grande con esas personas y con estos personajes, que cuando llegaba la hora de tener que soltar la novela, como que no querías, como que parecía, no será como algo son mías,
es mi historia, las tengo que tratar con muchísimo respeto y quiero que la gente las trate y que se conciencie y entienda lo que yo quiero contar. Entonces la carga emocional es muy fuerte. Yo siempre digo, antes de escribir putas era una persona y después de descubrir todo lo que descubrí, lo que tuvieron que pasar las mujeres, no solo las mujeres, los hombres también, pero es lo que te decía antes, en las guerras las que más tenemos que perder somos nosotras. Y esto, nadie había puesto voz a lo que es cómo pasaron la guerra, el exilio, la resistencia, los campos de concentración a las mujeres. Siempre se ha hablado desde un punto de vista masculino. Después hablaremos de eso, vale. Lo desarrollamos. Y ahora me gustaría mucho que nos dijeras también, o sea, que hicieras como una estructura, un relato breve de cómo se estructura la novela. ¿Qué sucede con quién? Pues la novela... Porque luego hay que venderla. Claro. La novela se basa en una foto, en esa foto, por eso es tan importante para mí esa foto. Y bueno, una persona que está estudiando historia encuentra esa foto y necesita saber quién es la dueña de esa foto, por qué no tiene rostro y quiere saber qué está pasando con... Y a raíz de ahí pues empieza a hacer una investigación y da con Isadora Ramírez García, que es una mujer que vivió en la calle Atocha, que estuvo en Ravensbrück, que entró con 19 años al campo de concentración y que entró en el 41, en la Navidad de 1941, y salió cuando la liberaron. Ella tuvo la suerte de que la dejaron viva, como decían ellos. Entonces cuenta pues, la historia de esta familia, que se tiene que seguir en el 39, ya en agosto, que todavía era muy difícil. Salen con documentación falsa, proporcionada por el Partido Comunista, y llegan a París el mismo día que Alemania invade y bombardea el aeropuerto de Varsovia. Entonces es lo que dicen ellas, estamos saliendo de una guerra y nos estamos metiendo en otra sin darnos cuenta. A raíz de ahí empiezan a colaborar con la resistencia y por un golpe de mala suerte terminan en un camión, en un vagón de ganado con destino al infierno, como le llaman ellas. Es muy curioso que todas las presas de este campo nunca llaman al campo por su nombre, le llaman el infierno. Y hay algunas que lo comparaban, decían, si te has leído el infierno de Dante, no tiene nada que ver con el infierno que pasamos aquí nosotros. Dice, el infierno que describe Dante en la Divina Comedia no tiene nada que ver con lo que es Ravensbrück. Si no has estado allí, es que no has estado en el infierno. Y me resultó muy curioso que ninguna se dirija al campo, porque por ejemplo tú sí que hablas con gente de la Stammhausen y habla del campo de los españoles, se dirigen a él por su nombre, pero Ravensbrück, con la que conseguí, ninguna se dirige al campo por su nombre. Me resulta muy curioso. Pues no es la primera vez que sucede lo del infierno. Lo del infierno, o no denominar a los campos por su nombre. Sí, sí. Sí, porque hay mucha gente que a lo mejor tú hablas con gente que está en otros campos y algunos sí que le llaman, pero me llamó la atención que ninguna llamará Ravensbrück. Y las españolas le llamaban el infierno o el puente de los cuervos, que es la traducción literal del alemán al castellano. Sí. Nos vamos metiendo ya en Ravensbrück, aunque está mal decirlo así, vamos entrando y nos alejamos un poco de la obra, digamos, del discurso narrativo de la obra, para hablar del campo, porque dentro de la academia se habla del universo concentracionario, es decir, ese montón de instalaciones que llenan Europa. Y entonces, dentro del universo concentracionario, ¿cuál es el papel de Ravensbrück? ¿Por qué sale Ravensbrück? ¿Por qué un campo de mujeres? ¿Cuándo empieza? Pues es de los primeros. Ravensbrück empieza, es un campo a 90 kilómetros de Berlín. Que ese dato es muy importante después. Sí, es muy importante, importantísimo. Y es un campo solo para mujeres. De hecho, las primeras que llegaron fueron prostitutas. Prostitutas, como he dicho antes, que los alemanes, como yo digo siempre, a los alemanes les gusta camuflar la muerte y el maltrato con palabras bonitas, con su plan de pacificación, como ellos le llamaban, las engañaban y les prometían que iban a tener un sueldo, que iban a tener mejor casa, mejor comida y que iban a estar allí. Entonces, las primeras mujeres que llegaron a Ravensbrück eran prostitutas de Berlín, de las calles de Berlín. Y creo que este campo, pues simplemente se construyó
pues para albergar el mayor número de mujeres y para hacer experimentos con ellas, aparte de crear toda una red de prostíbulos y pasar a mujeres a otros campos, porque ahí es donde se generó todo, y utilizarlas para hacer experimentos y con sus bebés. La especificidad de Ravensbrück es matar a mujeres. Sarah Held dice que Auschwitz pasará a la historia como un campo para matar judíos y Ravensbrück debería pasar a la historia como un campo para aniquilar mujeres. Te da la razón. El teléfono. Sí, era solamente para eso, para experimentar y para aniquilar. Ellos lo tenían muy claro. Bueno, en relación a la especificidad de Ravensbrück, claro, vamos a detenernos ya en el nombre. ¿Qué eran las Feldhure, las putas de campo? Las Feldhure eran, pues, como te he comentado antes y como os he comentado a todos, cada noche, porque además a ellos les encantaba que llegaran, eran como muy teatrales y les gustaba que los trenes llegasen por la noche. Entonces, cuando tú llegabas, entrabas al campo y lo primero que hacían era, pues, ver si pasabas y tenías la suerte de vivir en el infierno. Entonces, las que veían que llegaban normalmente sanas, que se veían jóvenes y que no eran judías, los alemanes no podían acostarse con una judía ni los capos tampoco, automáticamente ellos decidían que tú tenías que ejercer la prostitución y tener que ser una puta de campo. Entonces, hacían una distinción a las que iban a ser presas comunes, o reclusas comunes, mejor dicho, les cortaban el pelo y a las putas, por así decirlo, les tatuaban el triángulo invertido negro porque cada color significaba una cosa y el negro era el peor escalafón en un campo de concentración, era para putas, lesbianas y asociales, y les tatuaban esa palabra para que se quedara de por vida que iban a ser unas putas de campo, y eran las putas del campo de concentración. Igual que a los reclusos le tatuaban su número de recluso en el brazo, pues a ellos le tatuaban la palabra Feldhure, el triángulo invertido negro y el número de recluso en el pecho. Entonces eran mujeres como yo, como cualquiera de las que estamos aquí, que tenemos la mala suerte de llegar a un campo y que una guardiana o un alto mando nazi decidiera que tú ibas a ser prostituta. Porque a esa condición se llegaba porque eran el recuento, decían, mira, esta está bien, esta, como iban separando para esta Feldhure. Sí, aparte estaban separadas, había barracones diferentes y estaba el barracón de las putas y las asociales. Entonces ellas las tenían en un barracón diferente, que normalmente estaba cerca de lo que eran los prostíbulos, y los prostíbulos eran barracones mucho más pequeños, funcionaban por un sistema de tickets y con unas puertas bastante grandes, porque así el siguiente que estaba esperando podía ver lo que estaban haciendo con esa mujer y todo es que podían hacer lo que quisieran, desde violarlas con sus propias pistolas, les metían ratones en la vagina, cristales, eran verdaderas barbaridades. Entonces, cuando tú, según para ellos, ya no podías seguir, porque no podías seguir siendo una puta de campo, automáticamente te pasaban al barracón de la enfermería y experimentaban contigo. Bueno, pues te hacían rajas, te inyectaban la sífilis, te hacían rajas y te metían cristales y te lo cosían a ver cuánto tiempo mantenías estar viva y cuánto tardaba la infección en matarte. Entonces, bueno, pues iban experimentando con eso. Incluso con los bebés. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba con los...? Se supone que los métodos anticonceptivos nazis eran muy eficaces, pero las que más se quedaban embarazadas eran las prostitutas, y de hecho hablan de que les inyectaban un líquido. Neus Catalán hablaba que les inyectaban un líquido en la vagina y que ella no volvía a tener la regla hasta 1955. A las prostitutas les inyectaban el mismo líquido y eran las que más se quedaban embarazadas. No se sabe por qué, imagino que claro, porque eran las que tenían relaciones sexuales. Entonces, a ellos les encantaba que saliera una prostituta embarazada, porque las separaban a otro pabellón que les llamaban las conejas. ¿Qué hacían? Esperaban a que dieran a luz, que parieran a sus hijos y se llevaban a los niños para experimentar también con ellos. Y cuando veían que ya no servían, los tiraban directamente en el campo, entre la nieve, les tiraban un cubo de agua helada y muchas de ellas hablaban. Sarah Held habla de que cuando las llamaban a la lista a las 5 de la mañana para formar y para ir a trabajar a la fábrica de armamento, las que no eran prostitutas tenían que ir sorteando cadáveres de bebés. Entonces, claro, fue la mayor denigración. Yo creo que ese campo es, pues eso, el infierno, no se puede llamar de otra manera. ¿Cuántas mujeres pasaron por Ravensbrück? Registradas hubo unas 340.000 registradas.
pero dicen que hubo muchas más, es como españolas, registradas españolas hubo 400, pero hubo muchísimas más, porque muchísimas españolas, por ejemplo, de gente de asociaciones, sí que hablaban de que su tía abuela o gente de su familia había estado en un campo y hablan perfectamente y lo describen y no las registraron. Incluso salieron liberadas y no estaban registradas, porque a última hora ya era tal el caos y estaba tan lleno que ya empezaron a meter a hombres a partir de 1941. Eso te iba a y ya ni las preguntar, registraron. ¿cuál fue los ciclos de Ravensbrück? Pues primero fue solamente para mujeres, las guardianas también eran mujeres y algunos capos que traían de algunos capos como Mauthausen, que eran presos comunes, que eran los que tenían el triángulo verde, entonces eran como los chivatos para los nazis y tenían como un trato especial, eran los únicos hombres que había allí, los altos mandos y los capos. Después, a partir de 1941, como todo se descontrola y empiezan a llegar, bueno, pues ya no solo como... Ya Hitler ya no iba solo contra los judíos, iba contra todos los que no pensasen como él, testigos de Jehová, los... Que tuvieron un papel muy importante. Las testigas de Jehová al principio, ¿verdad? Muy importante. Entonces se les empezaron a llenar y Ravensbrück ya no cabía ni un alfiler, en los campos en Europa no cabía nadie y dijeron, bueno, pues vamos a empezar a meter a hombres. Y en 1941 empezaron a meter a hombres y es muy curioso que la mayoría fueron también muchos españoles, que hablamos siempre de Mauthausen como abuelos españoles, y que no supieran hablar alemán, porque era lo que utilizaban para destruir historia y destruir toda la documentación, porque sabían que al fin y al cabo pues las cosas se estaban poniendo muy feas. Pero sobre todo en el 41 empiezan a traer a hombres, sobre todo para trabajar en Siemens, que era la fábrica que estaba muy cerca, y a partir del 44 finales empiezan a destruir la documentación. ¿Cuándo termina Ravensbrück? El 30 de abril de 1945. Claro. Condenado por su situación geográfica. Exactamente, por su situación geográfica. Es el día que después volvió a influirle, sí. Y ya desvelaremos que parece que sea un misterio. Claro, además, es lo que yo decía, cuando se libera Auschwitz en enero, ellos saben que van a entrar y todo lo que son las cámaras de gas, como Auschwitz estaba, Auschwitz 1, Birkenau y Auschwitz 3, porque se consiguieron destruir, pues todo lo que destruyeron de Auschwitz 3, todas las cámaras de gas se las llevaron a Ravensbrück para seguir matando mujeres. Y las famosas marchas de la muerte que las iban cambiando de campos a campos, igual que iban liberando campos, ellos venían antes, les colgaban su taza, porque si no, bueno, pues no podías tomar el famoso café. Para la llamada de la lista, si no tenías taza, te llevaban un tiro directamente, y fueron las famosas marchas y muchas de las mujeres acabaron en Ravensbrück. O sea que Ravensbrück condensó campo de trabajos forzados, campo de concentración, que digamos es el genérico, y campo de exterminio. Cambio de exterminio, exactamente. Donde lo concentró todo. Claro, es curioso el reparto que hacían, ¿verdad? Lo hemos comentado antes. Ravensbrück, mujeres. Dachau, intelectuales. De Dachau haremos otro día otra charla, ¿no? Qué sitio más curioso donde parece que quisieron enterrar y quemar toda la intelectualidad europea de los años 30. Claro, yo es que siempre digo que un país sin cultura o una nación sin cultura es mucho más fácil de gobernar, y si somos muy ricos pues es mucho más fácil. Entonces los reconcentramos a todos, igual que las mujeres, las reconcentramos aquí y que la historia se olvide de ellas. Porque yo creo que es eso, la historia se ha olvidado de este campo. Sí. Y mucha gente no lo conoce. Tú hablas de Ravensbrück y dices, ¿qué me estás contando? Y hablas de prostitución y dices, ¿qué me estás contando? Yo Ravensbrück lo conocí más al principio por el tema de la experimentación médica y llegué desde ahí a saber que era un campo de mujeres, explícitamente de mujeres. Sí, es curioso. Entonces, existe, o sea, luego volvemos a todo lo que hay que hablar de Ravensbrück, pero ¿existe alguna amical de alguna asociación? Está el amical de Ravensbrück, que está en Lleida, porque la mayoría de las mujeres que están registradas y constatadas en ese campo eran catalanas, entre ellas Neus Català, que llegó en 1944 a este campo, y estuvo también Mercedes, que fue una enfermera, estuvo también Elisa Ramos, que esa era maña, y ella siempre me gusta contarlo porque ella sola se voló un barracón lleno de buses y no la pillaron, y hubo bastantes, y la mayoría eran catalanas. Por eso el amical está allí. ¿Quedan supervivientes? No, la última que quedaba fue... ¿Españolas? No. Neus, no, españolas no.
Pero extranjeras sí. Extranjeras, sí. Y con historias bonitas. Y con además. historias bonitas. Mira. Está Micaela, que es una niña que llegó a Ravensburg con 8 años, de la mano de su madre. Ella siempre cuenta que cuando llegó, que yo también lo utilicé en mi novela porque me parece una historia brutal, que cuando llegó una reclusa, la famosa María Mandel, que luego acabó en Auschwitz, estuvo en Ravensburg, y tenía, bueno, pues cuando llegó le dijo, ¿ves esas chimeneas? ¿Ves el humo que sale por ahí? Pues en breve verás allí a tu madre. Entonces ella llegó y bueno, se quedó sola con 8 años en ese campo y ahora se dedica pues a que la memoria no se olvide y se va por Suecia, por todas las ciudades y por todos los institutos contando su historia, contando lo que fue Ravensbrück y lo que les hicieron allí a las mujeres. Entonces me parece tan importante, tan bonito que una persona que sufrió lo que sufrió y hable simplemente desde lo que ella vivió, pero sin rencor, sin odio, simplemente para que la gente sepa lo que les hicieron, porque es muy importante saberlo, recordarlo y saber que están ahí. Yo creo que es muy importante hacer un ejercicio de memoria y que el derecho a recordar. Hemos pasado ahora mismo de puntillas sobre el tema de la composición del campo, la composición nacional, por así decirlo. ¿De qué nacionalidades eran las mujeres que había ahí? Y quiero que te detengas en una cosa curiosa que luego también influye en lo que se sabe o no se sabe del campo, que era que había pocas judías. Eso es verdad. Ellos no querían a las judías en el campo porque las que llegaban y directamente a la mayoría de las judías las gaseaban. Entonces lo que más había eran españolas, alemanas y sobre todo muchas polacas. Muchas polacas que estaban trabajando en la resistencia, que muchas estaban en Francia, que habían salido de Polonia para seguir luchando y yo lo que digo, tenían además mucha conciencia del partido y de seguir haciendo la revolución y de seguir montando sus propias resistencias dentro del campo. Te hablo antes de muchas polacas, sí que se presentaron voluntarias a ser prostitutas porque sabían que en los burdeles, bueno, pues cuando te tocara acostarte o que te violaran quien fuera, podían sacar mucha información. Entonces ellas la utilizaban para seguir pasándola e intentar sacándola fuera y, como ellas dicen, a su manera consiguieron ayudar a que se ganara la guerra. Porque había algunas que sacaban verdaderas barbaridades de lo que les contaban. Es lo que decían, había una presa que se llamaba, bueno, que era profesora en Polonia y se llamaba María Radu. Y María Radu contaba, bueno, su familia contaba que ella siempre decía que a un alto mando nazi podía sacar muchas cosas cuando estaban presos. Pues ella, pues eso. Y era de las más antiguas, era cuando las llegaban y bueno, llegabas con ese trauma de llegar a un campo de concentración que a lo mejor pierdes a tu familia y encima te toca ser prostituta, pues ya les decían lo que tenían que hacer para que no se quedasen embarazadas, cómo tenían que cambiar el chip para decir, bueno, es lo que me toca y voy a intentar sacar beneficio, entre comillas, de lo que están haciendo conmigo. Entonces ellas tenían, que decían, estas mujeres tienen que tener una cabeza muy fría, pero ellas lo que decían, hay que ganarla como sea, a mí han decidido que tengo que ser prostituta, yo me voy a ofrecer voluntaria porque sé que puedo sacar mucha información. Y luego la pasaban, como bien te comentaba, en los pabellones de la mierda, como ellas les llamaban, que eran las letrinas, muchos conductores, que los Nuremberg pues también lo declararon, eran gente que militaba en el Partido Comunista, que se ofrecían, porque se podían jugar la vida si los pillaban, a entrar en los camiones que llevaban la comida, la fruta para los alemanes que estaban en el campo y pasaban la información, las prostitutas y las prostitutas, que ahora te hablaré de ellas, pasaban la información, todo lo que sacaban ellas y lo que escuchaban en los prostíbulos y se lo documentaban a estas personas. Entonces era información pues, muy relevante. Habla de esas figuras que estabas mencionando ahora, de las gandulas. Pues las gandulas son españolas, es un grupo de españolas que yo les quise hacer un homenaje porque sé que con mi protagonista era imposible que coincidieran por el tiempo y porque ellas estaban en otros pabellones. Los nazis, a un grupo de 12 mujeres, le llamaron el comando de las gandulas, entre ellas estaba Ñoc Catalá, porque ellas montaron su pequeña resistencia dentro del campo.
y estaban trabajando en la fábrica de armamento. Entonces pensaban y maquinaban que de qué manera podían inhabilitar las balas que ellas construían y que ellas trabajaban y que ellas se dedicaban a hacer. Entonces empezaban, les escupían a lo que era el percutor, a la pólvora, les empezaban a las pobres a escupir a las máquinas para intentar ralentizarlas. Y luego consiguieron, después de hacer muchos experimentos, como yo decía, y por lo que les iban diciendo los que entraban con comidas, sus enlaces dentro del campo, consiguieron descubrir entre todos que cogiendo moscas muertas, metiéndolas en el percutor, la bala se iba mojando y las balas cuando disparaban no conseguían matar a nadie. Entonces los nazis no sabían todo lo que se estaba gestando dentro de ese campo y les llamaron las gandulas. Les llamaron el comando de las gandulas. Entonces ellas pasaron a la historia por ser el comando de las gandulas. Y en el AMICAR también las llaman eso. Entonces para ellas es un honor que formaran parte de las gandulas. Porque es lo que decían, es que hay que seguir para intentar ganar la guerra, salgamos vivas o salgamos muertas. ¿Qué hay de...? Hay dos personajes, María e Isadora, ¿tienen un referente real de alguien? Bueno, María no me la inventé. Sí, pero estabas pensando en alguien. Estaba pensando pues en todo el proceso que yo necesité para pero en nadie en concreto, quiero decir. No te inspira a nadie en concreto, sino la suma de... La suma de lo que es la investigación. Isadora sí fue una presa, que es lo que os digo, vivía en la calle Atocha, al lado de la iglesia de Santa Cruz, y que salió con su familia y gracias al Partido Comunista, que yo siempre digo que los que mejor falsificaban eran la leche, falsificando documentación, pues consiguieron salir de España cuando la guerra ya había terminado. Entonces todo lo que viene, todo se genera por un soplo, como se suele decir. Ellos van buscando a un familiar y por un soplo pues les hace descolocar la vida. Sabían que en Madrid, bueno, pues si no tenías historia se la inventaban y tarde o temprano iban a acabar en la tapia de un cementerio con un tiro entre las cejas. Y decidieron salir a buscar a esta persona. Y ya pues es lo que te comentaba también antes. A mí me gustaba mucho resaltar la figura de ya no solo de Isadora y María, sino de, como te decía, Vicente López Tovar. Para mí creo que es un personaje que tiene mucho peso, que fue el que controló y el que gestionó todos los maquis de la zona del Valle de Arán. Fue un hombre que se exilió 2 veces. Se exilió en el 37 porque mucha gente sabía que la guerra iba a estar perdida y que la Guerra Civil Española era el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí estaban haciendo prácticas para lo que iba a suceder después en Europa, y mucha gente del partido decidió exiliarse en el 37 y seguir luchando desde Francia. Entonces él se exilió y en el 39 Negrín le pidió que bajara otra vez y se exilió 2 veces. Se bajó y se volvió a exiliar. Entonces es un personaje que aquí no lo conoce nadie, y Vicente López Tovar tiene una calle en Toulouse, que Toulouse le llamaban la Nueva República, los españoles, y es alguien, bueno, pues condecorado con honores. Fue también, gestionó todo el maquis, pues, todo el tema también de Cantabria, Santander, y yo quería que estuviera en esa novela porque me parece muy importante y muy potente. Y una de las últimas presentaciones que estuve en Santander, que salió la figura de esta persona, tuve la suerte de encontrarme con la mujer de Jesús del Cos, que fue amigo íntimo de Vicente López Tovar, y me regalaron una carta de Vicente López Tovar de 1996. Ahora sí que os la enseño, que la tengo en el móvil. Pues claro que sí. Antes hemos estado hablando, claro, porque no se ha escrito mucho de Ravensbrück, pero se ha escrito. Sí. Y ahí vamos a citar varias obras porque seguro que interesa a la gente, se va interesando por esto. En castellano hay 2 muy interesantes, que son La Paloma de Ravensbrück, de Carmen Martí, y el otro, Ravensbrück, El infierno de las mujeres, de Montse Armengol, del que yo no los había visto y que se ha hecho un documental. Sí, se hizo un documental, lo he visto en la página Traficantes de Sueños. Sí. Y luego hay otra, la de Sarah Helm, que la hemos citado ya varias veces, que digamos que es un poco el canon, ¿no?, de todo. Es el canon. Sí. Tiene una obra, Ravensbrück, Vida y Muerte en el campo de concentración de Hitler para mujeres. Háblanos de Sarah Helm y también de estas 2 obras, y sobre todo qué voz propia tiene la tuya en relación a A ver, la voz propia que tiene la mía es por el tema de que yo cuento una historia que creo que en estas obras no se habla de la prostitución, se habla de lo que se hizo en Ravensbrück, pero creo que como es tan molesto y muchas de las presas pues les cuesta decir
como decían ellas, muchas me decían, es que nosotros hemos perdido 3 guerras, hemos perdido la de aquí, la de la Segunda Guerra Mundial porque no pudimos volver, y la del olvido, y encima las que fuimos prostitutas, mucho peor, porque volvimos con ese estigma y con ese miedo de haber terminado siendo prostitutas. Entonces creo que estas obras están muy bien, pero nadie se atreve a hablar de lo que hicieron, de hablar de la prostitución. Y creo que, por ejemplo, lo que me refería antes, Sarah Hale, para mí está muy presente porque es, igual que comentaba antes que Primo Levi es, si esto es un hombre, y habla de Auschwitz como matar judíos y cuenta todo, pues Sarah Hale es la parte femenina y habla del campo, y yo los tengo comparados sus dos obras. Es que antes me has hecho un paralelismo muy interesante entre la trilogía de Primo Levi sobre la novela de Sarah el Hale. Mundo concentracionario, el universo concentracionario, y la novela de Sarah Hale. Claro, es que Sarah Hale siempre tiene una frase que también está en la novela que a mí me parece súper potente y súper real, que dice que olvidar Ravensbrück no es solo olvidar la historia del campo, sino olvidar la historia de las mujeres. Entonces tienen un paralelismo. De eso hablaremos en un ratito. ¿Y después qué pasó cuando se cerró el campo? ¿Cuándo termina, me has dicho? El 30 de abril de 1939. Uy, de 1945. 45. ¿Y luego qué pasa con su documentación? ¿Qué avatares tiene el campo? A ver, lo que pasa con su documentación es que la mayoría... Porque se desclasifica casi en los años 80. Sí. Se desclasifica casi en los años 80 por lo que comentaba antes, porque es molesto lo que hay en ese campo. Y los nazis intentaron destruir, pues lo más molesto, temas prostitución, temas lo que hacían con las mujeres. Entonces, es lo que yo siempre digo, es un campo incómodo. Entonces, cuanto menos hablamos de él, pues es más cómodo para todo el mundo. Tiene mucho que ver que estuviera tan cerca de Berlín, que, bueno, tiene... Yo creo que es por eso, por la incomodidad y el desprecio que es este campo. Es que a 90 kilómetros de Berlín le supuso que nadie podía decir que no sabía que existía, y cuando todo terminó le supuso estar en el lado del este. Exactamente, del este. Y eso tuvo problemas, ¿verdad? De documentación. Exactamente, claro. ¿En qué consistían estos problemas? ¿Por qué había tanto en el acceso a la propia documentación? Por eso, porque es lo que tú dices, se quedó muy cerca de Berlín y el acceso no interesaba por el hecho de todo lo que los nazis hicieron allí con las mujeres. Era lo que te decía antes, es una cosa muy molesta. Entonces, yo es que creo que, a lo mejor pensé que iba a decir una burrada, después de la Segunda Guerra Mundial creo que ciertos países como que dulcificaron el nazismo porque nos interesaba. Nos interesaba porque no queríamos saber ni queríamos olvidar. Bueno, no es olvidar, sino que luego nos vino la Guerra Fría y a mucha gente que habíamos estado peleando contra los nazis los utilizamos porque nos venían bien. Por ejemplo, aquí en España, pues Marbella era pues el descanso de muchos nazis. Nos los trajimos aquí y se murieron con honores. Estados Unidos también utilizó en su servicio de inteligencia gente que había pertenecido al partido nazi. Entonces yo creo que por eso y la columna vertebral de la administración alemana. Entonces yo creo que empezando por la judicatura. Es por eso, porque en esa parte no se depuró. Entonces, como era algo tan incómodo, pues lo mejor es, lo que no se han cargado ellos, vamos a intentar ocultarlo lo máximo posible. Hay opiniones que dicen que al respecto que lo que se intentó fue atribuir los excesos o las matanzas o las carnicerías o el horror a una especie de mal indefinido, de una vocación de hacer el mal, una pulsión del mal que todos tenemos, cuando lo que había detrás era una estructura política perfectamente organizada, con un propósito político. Exactamente. Yo creo que no era por hacer el mal, era pues eso. Era una estructura perfectamente organizada. Igual que lo que te digo de los prostíbulos, ellos lo tenían clarísimo. Querían que ahí, en ese campo, y vieron que funcionaba tan bien que por eso se las llevaban a otros campos. Y en Auschwitz, después de ver y comprobar lo maravilloso que era, que muchas reclusas, las obligaban a ser prostitutas, Auschwitz tuvo su propio prostíbulo.
Es que tengo tantas preguntas que no sé ni por dónde empezar sin que esto sea interminable. Sí me gustaría que nos tuviéramos un poquito también lo has reflexionado ya varias veces y lo hemos comentado antes, pero sí es verdad que ha habido... Te iba a preguntar si ha existido una masculinización de la memoria concentracionaria, pero no te lo pregunto, es una afirmación. Yo te digo que sí, ya te lo comentaba antes. Aquí, por desgracia, siempre se ha contado la guerra, los exilios, la resistencia, los campos, siempre se ha contado desde un punto de vista masculino. Y creo, como he dicho antes, que las mujeres somos las que más tenemos que perder en una guerra. Porque aparte de pasar todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos hecho igual que los hombres, muchas pues las obligaron pues, a ser prostitutas, a utilizar su cuerpo como carne, como decir, bueno, yo te voy a violar 20 veces al día, y siempre se ha dado voz a las guerras desde el punto de vista masculino. Yo creo que ya era hora pues, de poner voz a este colectivo de mujeres que estaba pues, esperando que alguien lo dijera. Entonces yo creo que sí, que siempre se habla desde el punto de vista masculino. ¿Llegamos a tiempo para este relato? Sí, de verdad. Hemos hablado mucho de memoria también, y ahí me gustaría saber, a tu juicio, ¿cuál es el papel de la memoria? Pues a mí me parece fundamental, porque yo creo que un país sin memoria, sin historia, está condenado a repetirla. Y creo que es muy importante que la gente, que sepamos dar el valor que tiene la memoria. Nosotros no podemos pasar, pues eso, no podemos pasar de puntillas ni olvidarnos de lo que ha pasado, porque tendemos a que se repita. Si es que se está repitiendo ahora. ¿Qué pasa? A nosotros no nos han contado lo que sucedió en la guerra civil, nos cuentan, ya estamos los locos de la memoria, que están con las batallas del abuelo, con las fosas del abuelo. Pues creo que el derecho a recordar es muy importante y tenemos que utilizarlo, que para eso lo tenemos. Creo que es como te comentaba lo de esta mujer que se iba por los institutos, que había estado en un campo, contando lo que habían hecho. Yo creo que es muy necesario contar lo que ha pasado en este país. No hace falta que nos vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque ya hemos comentado antes te preguntaba, ¿a tu juicio cuál es el papel de la memoria? Y ahora te digo, ¿a tu juicio? Siempre intentando que esto sea lo más... Además, ¿Cuál es el papel a tu juicio ahora? O sea, ¿qué cosas... Escribir algo como esto, que es durísimo, desde el título mismo, que no tiene contemplaciones, ¿qué partes oscuras del presente de ahora ilumina leer esto? ¿De qué nos sirve ahora? Como herramienta política incluso, ¿eh? Pues, a ver, yo creo que esta... Y antes te he dicho, no vamos a decir Vox, ni Abascal, ni nada de eso. No lo vamos a mencionar. Aquí en esta novela aparecía, el abuelo nieto, que fue el primer gobernador en 1939 en Madrid, de una persona que está gobernando, ¿no? Está en el Congreso, está de diputado, y a mí me dijeron que por mi bien, para que no me metieran en lío, quitarse su nombre. Hasta en esos niveles estamos. Entonces, ¿Cómo? A ver, sí. El primer gobernador de Madrid en 1969, cuando acabó la guerra, pues es abuelo nieto de una persona que pertenece a Vox y está en el Congreso de los Diputados. Entonces fue el que se cargó y el que firmó la sentencia de las 13 rosas con 54 personas más. Y además era, si tú no tenías historia en Madrid, se la inventaba, porque había que limpiar Madrid de rojos, lo tenía clarísimo. Entonces es también lo que hace referencia a la novela. Mis protagonistas, la familia de Isadora, están diciendo que hay que salir porque en la Nueva España no hay sitio para nosotras. Y creo que ahora pues estamos un poco igual. En la novela se habla, por ejemplo, el tema de todo lo que se consiguió en la Segunda República. Nosotros en 1931 ya se empezó a hablar de abolicionismo, que también habla la novela de abolicionismo, y de una ley de abolición de la prostitución. Ya la propuso Clara Campoamor, y fue en 1935, el 28 de junio, con el Real Decreto que se aprobó. Bueno, pues en el 35, y en España ya se habló de abolicionismo en la Segunda República. Pues imagínate todo lo que hemos retrocedido. Entonces, yo creo que ellos, voy a decir nombres, aprovechan la situación que estamos, la falta de que no se conozca la memoria, para, pues, normalmente cuando la gente está en crisis o cuando, surge momentos bajos, como yo digo, en cierto país, a estos líderes te cuentan lo que tú quieres escuchar.
Entonces, si tú no conoces la memoria, y si tú no conoces la historia, a ti te cuentan cualquier cosa y dices, bueno, es que los tenemos aborregados y podemos conseguir lo que queremos porque Hitler ganó las elecciones. Amañadas, una mañana las ganó. Pues es lo que yo creo, que si comparamos la época, ya te hablo desde los movimientos de lo que se consiguió con la República a lo que estamos ahora, pues hemos retrocedido. Hemos retrocedido, pero en muchas cosas. Pues yo creo que ahora pienso que la historia es cíclica y que tiende a repetirse. Entonces se está creando un caldo con los odios, que les encanta generar odios, y es por falta de conocimiento, pues muy peligroso. Yo creo que es muy peligroso lo que está sucediendo. O sea que en la mesa tenemos un libro de combate también. Yo creo que sí. Habla de muchas cosas, pero yo creo que también es de combate y que te puede poner a pensar y decir, ostras, es que ya no estoy hablando del bienio reformista de la Primera República, que te estoy hablando de 1965, que estaba gobernando la CEDA, y se aprobó un Real Decreto sobre abolicionismo. Entonces dices, es que te da muchas cosas que pensar. Y en esas cosas que pensar... Es como el tema, por ejemplo, también, perdona que te... El tema de la trata de mujeres y la trata de blancas. Yo lo digo, es la moraleja, por así decirlo, de la novela. Al fin y al cabo es una novela, las han hecho reales, pero es una novela. Y lo comentaban, y muchas personas lo comentaban. Es que, vale, nosotros salimos con un tatuaje, pero ahora hay muchas mujeres que están sin tatuaje, pero llevan su propio tatuaje porque les quitan el pasaporte, las meten en burdeles, y los nazis no se llaman nazis, se llaman proxenetas, pero están haciendo lo mismo. Entonces también es necesario regular esas cosas. La última pregunta que te tenía, la última cuestión, era que hemos hablado del papel de la memoria. Y claro, ahora te tengo que preguntar entonces cuál es el papel de la indiferencia. Pues yo me parece que la indiferencia, no mojarse, pues es entrar, como te digo, estar aborregados, aunque es una mala palabra. No podemos ser indiferentes de lo que está pasando. Hay que concienciarse y desde nuestra parcelita, aunque sea muy pequeña, pues intentar hacer. Pues hay miles de asociaciones abolicionistas, hay miles de cosas por hacer, que no hace falta tirarnos al ruedo, pero se pueden hacer muchas cosas desde nuestro sitio más cercano o moverlo. Entonces, yo creo que es que no podemos pasar de puntillas. Creo que es muy importante. Y sobre todo, muchas que me decían, muchas internas, muchas reclusas me decían, es que el problema que hay ahora, ya te estoy hablando de, pues del 2008, es que no hay conciencia de partido. Esos ideales se han perdido. Nosotros depositamos el voto y lo dejamos ahí, a ver qué pasa dentro de 4 años. Entonces, y me decían ellas, si tú quieres algo, las cosas se ganan en la calle, hay que pelearlas. Entonces, unas mujeres con 90 y tantos años, cerca de los 100, te cuenten así y que te hablen de las cosas tan claras, dices, si es que hemos perdido, hemos retrocedido. Entonces, yo no concibo, pues la gente que eso, dices, que no pasa nada, dentro de 4 años vota a otra persona, pues eso lo de la indiferencia, no puedo. Aunque sea desde, no sé, hacer cualquier cosa que tú creas, o contarle a la gente esta historia, contar la tuya propia, o no sé, cualquier cosa que a ti te remueva y que dices, ostras, es que puedo crear conciencia, puedo crear un movimiento, puedo hacer algo. Yo no tengo más que añadir. ¿Tú tienes más cosas que añadir? No, si queréis hacer alguna pregunta. Ellas te pregunten. Dime, José Luis. Una pregunta. ¿Entre las prostitutas, habría niveles o categorías? No, ellos lo que hacían es que, como llegaban tantas reclusas al campo, pues las que llevaban más tiempo ya se veían, pues aparte tenían enfermedades de transmisión sexual, lógicamente, pues las que las veían más machacadas, automáticamente las pasaban a los barracones de la enfermería pues para experimentar con ellas. Yo me refiero, a lo mejor veían una chica a lo mejor con mejor presencia o... No, lo que había algunos altos mandos que sí que si se encaprichaban de alguna eran sus concubinas y se las llevaban a sus casas. Pero muchas de ellas que les tocó ser concubinas y se quedaron vivas, no solo en Ravensbrück, en Auschwitz también, decían que era mucho peor. Se habla, no sé si la habéis escuchado, en la novela también se refiere,
que es, bueno, está sacado de archivos, la famosa noche de los perritos, y los nazis la llamaban así, la noche de los perritos, y las ponían desnudas a 4 patas y las tenían atadas con, bueno, pues con una cuerda, y también se llevaban a los homosexuales, pero que eran alemanes y que eran, bueno, pues que eran de raza aria, y para que ellos vieran lo que realmente los hombres podían hacer con las mujeres, y el poder intentar curarlos. Entonces no había como una categoría, a lo mejor si alguien se caprichaba de alguna, sí que se la llevaba, y cuando las que llevaban más tiempo, automáticamente estas pasaban, si no se morían, porque es que las violaban hasta 20 y 30 veces al día, pues las pasaban a la enfermería, y la remesa que llegaba nueva, pues las que ellos decidían, las metían en el barracón de las prostitutas. Contesta. Preguntas, comentarios. Yo sé que todo esto deja un poco Es que te deja el lado del un poco espíritu. en escena, uno que ahora sí. Te queda muy toque, te queda. A mí me ha dicho la gente, dice, a ver, cuando lo terminas de leer, pues te quedas un poco tocado. Es durísima, tienes que estar preparado. Hay gente que dice, bueno, es que no la puedo terminar. Cuando esté un poco más preparada, seguiré leyendo. Luego también, como os he comentado antes, estaba María Mandel, que luego la llevaron a Auschwitz, que la llamaban la bestia, pero ella tenía como bueno, sus pupilas, sus niñas. Y había una Agnes, se llamaba Agneta. Luego nos cuentas, a continuación nos cuentas quién era la Mandel esta. Vale, pues esta Agneta era, pues entró en el campo, que además, yo cuando leía cosas sobre ella decía, es que yo también la considero una víctima, aunque veáis, no sé, que es una burrada lo que estoy diciendo. Era una víctima porque era una cría que entró, bueno, pues para ser discípula de María Mandel, y le encantaba cortarles arrancarles la piel a las prostitutas, y hacía lámparas para regalárselas a María Mandel con la palabra Vergüenza de la piel de las prostitutas. Y ellas como que hacían, la que mayor burrada hacía, pues como iba consiguiendo, y ella estaba tan completamente convencida de lo maravilloso que era el Tercer Reich, que ella dice que lo hacía por amor a su Führer, que eso era realmente amor, y no lo que estaban haciendo las reclusas, pero ella lo hacía por amor y porque había que limpiar, bueno, pues que había que limpiar la basura. Entonces, yo también la considero, no lo pasó tan mal como ella, pero como una víctima, y formaba parte de la maquinaria del Tercer Reich. Y María Mandel, bueno, os voy a contar de María Mandel, pues creo que fue la mayor asesina de los campos de concentración. Ella empezó en Ravensbrück, y por buen trabajo terminó en Auschwitz. Hay muchas fotos de ella. Sí, bueno... Su cara es un poema, ¿eh? Su cara es un poema. ¿Y por qué no has visto la foto de Agnes? Pero su cara también es un poema. Agnes llegó con 15 años, y con 15 años ya era, bueno, pues era la mayor asesina de ese campo. Y murió ahí. Se la cargan. ¿Qué fue de las guardias? Pues muchas sí que llegaron a Nuremberg, a los juicios, y la mayoría, pues, algunas terminaron cumpliendo cárcel porque no se pudo probar las burradas que hicieron, y otras, bueno, pues pasaron por las juzgaron por la pena de muerte. Sí, Daniel. Hay una cosa que me ha dejado un poco... Claro, desconozco totalmente todo lo que has contado, ¿no? Y, bueno, efectivamente es una dureza terrible, ¿no? Pero digo, lo que me ha desconcertado un poco, que habéis dicho que todo esto no responde a una pulsión de maldad que llevemos dentro, ¿no? Sino que es consecuencia de todo un aparato político, de un Estado perfectamente organizado, ¿no? Y que, bueno, como cuenta Hitler en Mi lucha, él tiene, por simplificar mucho, todo el grupo judío es como un Estado dentro del Estado, y por lo tanto hay que eliminarlo, y además todo esto está racionalizado e incluso medido en términos económicos. En la resolución final se calcula cuál es la opción
menoscaba, claro, porque matar a 1 millón de personas cuesta un dinero también, ¿no? Claro, pero por ejemplo ellos lo que utilizaban, hablando de la solución final, en los campos, utilizar una bala para un judío o para un recluso, ellos no utilizaban balas, los mataban de hambre o bien los mataban gaseándolos con el ciclón B, Sí, que era lo pues más digo barato. que todo Entonces eso- es eso lo que tú sí, estás que diciendo. todo eso lo tiene, yo digo que efectivamente que hay un Estado perfectamente organizado detrás, donde está contemplada la eliminación de un Estado dentro del Estado, que puede ser un enemigo. Pero digo, todo lo que has contado, toda esa utilización de la mujer, ese ensañamiento, yo creo que eso va más allá de un Estado organizado, por muy perversa que sea esa organización. Es una pulsión asesina de una gente que es inconcebible, es decir, que surge de personas normales, en principio, por más que estén dentro de un engranaje político o que formen parte del aparato del Estado, ¿no? Hay una película, ya no me acuerdo cómo se llama, que cuenta los últimos días de Hitler, que en el búnker, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? El hundimiento. Sí. Se desarrolla toda en el búnker, ¿no? Es una muy gótica, muy claustrofóbica y tal, ¿no? Entonces, mucha gente salió como un poco indignada porque pintaba un Hitler relativamente humano, ¿no? Que tenía los perritos, la novia, la Braun, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, que ese ser aparente humano sea capaz de hacer todo lo que hizo y arrastrar a todo un país es una cosa que es difícilmente explicable. Pero sobre todo lo que tú has contado, en el caso de la mujer, va más allá de todo esto. Es decir, es un ensañamiento Pero que yo a creo mí se que, me escapa. empieza, yo también digo una frase en el libro, que los campos de concentración y Ravensbrück no empiezan porque sí, es la consecuencia de lo que estamos diciendo, la consecuencia del odio, de la palabra, de empezar a machacar a niñas con muy pocos años y empezar a decir que, bueno, todos los que no sean iguales a ti son diferentes. Entonces yo creo que son la consecuencia de los campos y todo lo que generó y todo Hitler, todo su aparato y todo lo que es consecuencia del odio, de la mentira y de lo bien que lo hicieron y de bueno, pues ellos adoctrinaban y del adoctrinamiento. Yo creo que en los campos de concentración las personas perdieron su condición como ser humano, tanto de una parte como de otra. Y creo que sí que formaba parte de lo del aparato político, porque estaban también adoctrinados, que ellos tenían claro que ellos eran, bueno, los judíos molestaban, en el periodo de entreguerras estaba clarísimo que los que movían el cotarro y quien tenía la pasta hablando así eran ellos, y yo creo que Hitler se metió con los judíos por lo que tú dices, porque molestaban y porque les tenían miedo. Porque eran los que tenían el dinero, los que controlaban todo. Entonces ya después de los judíos pues les empezaron a molestar, les molestaban todos los que no tenían que ver nada y su gente fue muy bien adoctrinada. Por eso es lo que comentaba antes con él, que es muy importante pues que se conozcan estas cosas y que tengamos mucha conciencia de que ahora mucha gente joven no es que las estén adoctrinando, pero están escuchando discursos que son muy fáciles de creer. Entonces a mí en muchas presentaciones me preguntaban, ¿y tú qué crees? ¿Tú crees que ha vuelto a pasar el fascismo? Digo, es que el fascismo nunca se ha ido de aquí, es que está dormido. El fascismo, por desgracia, se murió en la cama y aquí no se depuró. Entonces es el problema que tenemos ahora y es el problema de no conocer la historia. Me dicen siempre con lo mismo, no, es que es muy importante que lo conozcamos. Y yo creo que sí que sí que tenía que ver dentro de lo que ellos tenían generado. No sé, yo creo que bueno, perdón, porque al final sobre que creo que tiene que ver con lo que planteaba Daniel. Que sí que, claro, está la cuestión esa, ¿no? De si era por así decirlo, una locura colectiva o era algo organizado, ¿no? Que muchas veces está el debate entre esos dos puntos y en realidad, claro, por una parte si decimos que fue algo así como lo de la banalidad del mal, ¿no? Y tal, pues parece que por una parte se excusa, por otra se entiende mejor, ¿no? Pero quizás el tema estaría en ver si era, aunque es inevitable pensar que efectivamente había algo de eso, ¿no? De que bien fuera, porque más allá de la organización política había un interés en hacer eso y por eso toda esa construcción política y esas redes y tal. Y también a lo mejor por otra parte, pues a cierta gente que no había puesto eso en marcha, o incluso gente común, que una vez se vio la posibilidad de impunidad,
pues dio rienda suelta a sus propias frustraciones y su balsa también de, pues no sé, de lo que fuera. Entonces, por ejemplo, el libro de Psicología de Plaza del Fascismo pues intenta explicar un poco como la represión que habían sufrido los alemanes, pues digamos que fue una vía de escape, ¿no? Que se le permitió pues esto. Pero también está el punto de que a lo mejor nos preguntamos si fue una red política o fue una organización política o fue la idea esta de más, ¿no? Que es muy difusa también, aunque también hay algo de eso. A lo mejor es ver que lo que llamamos red política a lo mejor es una gente concreta y lo otro, o sea, como que la diferencia entre una élite, tampoco una élite, sino que también está metida la política, tal y cual, o el total de la población que viera bien aquello, que participara de una u otra manera, ¿no? A ver, yo creo que a lo mejor el total de la población no, pero los que entraban en los campos de concentración estaban perfectamente adiestrados y eran los elegidos. Y ellos pensaban que eran los elegidos. Entonces, sí que estaban dentro de esa red política. Entonces, yo creo que a lo mejor, bueno, no todo el mundo, yo creo que mucha gente que abrazaba el partido nazi tampoco se enteró de lo que realmente estaba pasando en los campos. Claro. Entonces eran como los elegidos, y ellos sabían que eran los elegidos y eran los que habían estado adoctrinados, y eran como, madre mía, yo voy a ayudar a deshacerme de esta gente. Entonces, es lo que te comentaba, que sí que puede, bueno, o sea, a lo mejor se le fue una parte, pero yo creo que es más por eso, por el adoctrinamiento, cómo los tenían preparados. También que Tampoco es tan raro hoy, ¿no? Con el tema de los 100, que nadie sabe qué pasa, o con las guerras, que están aquí el ejército español pagando con nuestros impuestos, haciendo para la claridad que les da la gana. Es que es verdad, normalmente en las guerras y más en los campos, pues es como barra libre. Por desgracia es así. Yo es que pienso que hay ligazón ideológica entre todos los fascismos. Evidentemente, es decir, hay que acordarse de las soflamas de Queipo de Llano sobre qué había que hacer a las mujeres de los cuando rojos. cogía la radio. Exactamente, de una u otra manera es lo mismo que aplicaban luego los nazis. Es decir, el odio ideológico, es decir, que han tenido los diferentes fascismos, es decir, el último podríamos decir que los de Pinochet, es decir, en cierto modo, si es que hablaban de la extirpación del gen marxista en las mujeres, es decir, que eran las que engendraban y por lo tanto había, vamos, el Vallejo Nájera, es decir, lo decía. Sí, se dedicó a eso, era el médico. Y en cierto modo el trato inhumano que se le aplicó a muchas mujeres, es decir, el pueblo de Extremadura mismo, mi pueblo, es decir, los de pelarlas, el aceite de vecino, violarlas y asesinarlas, es decir, ¿cuántos extremeños están todavía en las cunetas, ni tan siquiera en fosas comunes en los cementerios, tirados es decir, en el medio del campo, porque las partidas falangistas así lo hacían? Y con respecto a lo que tú apuntabas de que no hay conocimiento, yo creo que ahí toda la izquierda española tiene que hacer una autocrítica, es decir, no somos capaces ni de mantener un periódico diario para tenernos informados, es decir, y estamos sometidos a unas televisiones que ahí las tenemos lo que ofrecen, ¿no? A diario. Blanqueamiento. Supuestas emisoras de tendencia progresista, podríamos decir, como La Sexta, llevando a una hornada de periodistas que rayan en el fascismo, ¿no? Si les escarbas un poco. Es decir, y ahí lo tienes blanqueando continuamente, blanqueando. Claro, pero el problema de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver que aquí, bueno, y hay mucha gente que pelea por eso, es el que seguimos blanqueando porque tenemos la ley de amnistía de 1977, que es una ley preconstitucional, y yo creo que sería muy importante que alguien le echase un par de narices y la derogase. Porque estamos hablando de cosas como lo de Queipo de Llano. En la novela también se hacen similitudes, que hay una mujer, cuento la historia de una mujer extremeña que fue la prostituta de un alférez aquí en un pueblo. Entonces, claro, decían, es que ahora yo soy puta aquí en este campo de concentración, pero esto yo ya lo conocí en la guerra civil, ¿eh? A mí ya me obligaron a prostituirme y a ser la querida de un alférez. Entonces, esto, mucha gente y muchas personas que llegaron al campo ya sabían, y ya sabían lo que estaba haciendo Franco y lo que hizo en la guerra civil. Y creo que todo el tema del blanqueamiento y todo eso viene porque
porque creo que hay una ley que se debería derogar, se debería empezar a hacer comisiones de la verdad y empezar a derogar y a eliminar todos los juicios sumarísimos que hay, que muchos tú ves y es simplemente por el hecho de ser rojos. Y las mujeres no tenían ni ese privilegio. Yo he visto informes y he visto denuncias que el motivo ya ni era por ser rojas, eran por ser putas. Le ponían putas. Y eso ha pasado aquí, a partir del 39, y están en los archivos. Y eran por ser eso, estaban solas, su marido estaba en exilio o estaba en una fosa, en una cuneta, y ellas tuvieron que sacar a sus hijos y encima no hacían, llegaba el guardia civil de turno y no querían acostarse con él, y encima las denunciaban y eran por ser. ¿Y por qué te denunciamos? Porque eres una puta y te ibas a la cárcel y a lo mejor te la jugaban y salías en una saca de una noche. Pero yo creo que también es muy importante el tema de lo que es esa ley. Y yo no sé, bueno, si queréis lo sometamos a debate, pero no entiendo por qué nadie se atreve a derogar esa ley. Porque además todos los crímenes del fascismo están reconocidos como crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Entonces, las burradas que tú hablas de Queipo de Llano, él ya estaba incitando a violar a las mujeres en Sevilla cuando cogía la radio y les decía que podían entrar en las casas y demostrar a las mujeres de republicanos lo que era ser hombres. Sí, además decir, con el agravante de decir, nuestros hombres, que la vanguardia de las tropas que venían de Sevilla hacia arriba eran moros, ¿no? Por utilizar una palabra, árabes. Claro, es que por no ser despectivo. En la Guerra Civil Española no las metieron en un campo de concentración, pero animaban a que las violasen. No eran putas de campo, no eran prostitutas, no, sí que hablaba como vosotras queréis el amor libre, es decir, vais a tener lo que merecéis, eran palabras sexuales, ¿no? Sí, eran así. Entonces yo creo que eso, no sé qué te parece, el tema de la ley de amnistía de 1977. Si tuviera que hablar de todo lo que me parece la ley de amnistía de 77. Lo que sí me interesa, no sé por qué tengo que decirlo, porque aquí quieren protagonizar esto, es la reflexión esa que hemos hecho sobre si esto fue obra del mal genérico que a todas y a todos nos posee en situaciones de guerra o de violencia, o fue un proyecto político. Yo creo que fue un proyecto político explícito. Además, hay una obra y un libro que os recomiendo, de rodillas, se llama La Europa de Hitler, de Karl Mazower. Entonces, habla del proyecto que tenía para Europa. El proyecto es que no podía haber un Estado dentro de un Estado y había que acabar con los judíos y quedarse con su dinero. El proyecto era que había que vaciar Europa. Había que vaciar Europa, el este de Europa, para que lo ocuparan colonos alemanes y hacer autopistas y hacer nuevas ciudades. Y el este de Europa era Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Ese es todo el misterio, no hay más. Y se aplicaron industrialmente a la tarea de vaciar Europa. Muchos nazis jerarcas decían que hubiera sido más simple que se hubieran ido todos los judíos, y lo decían de corazón, pero cuando no se hubieron ido, se aplicaron industrialmente a acabar con ellos. Millones, y cuantos más rápido, mejor, y cuantos mejores números, pues más éxito en esa tarea de vaciado. En Polonia se arrasaban los pueblos y regiones enteras porque se quería a Polonia, como se quería a Ucrania por su capacidad agrícola y como se quería a Bielorrusia porque era el tampón, digamos, perfecto antes de Rusia. Y después Rusia se quería hacer pues pequeños. Tenían una imagen de caballeros teutones en la frontera, o sea, es un imaginario curioso. Y hemos sepultado en la reflexión esta sobre el mal, como tal, muchas cosas que obedecían a pulsiones políticas y emocionales muy interesantes para la gente entonces. Hablamos de los años 30, principio de los 40, donde había una cuestión, una manera de enfocar la realidad que se apropiaba mucho también del romanticismo y de cuestiones que llegaban al estómago, al hígado, mejor que al estómago. Lo que pasa ahora, ideas fuerza claras, donde gente con una formación relativamente escasa se engancha con facilidad y donde gente con mucha formación puede generar teorías que llenan de sangre al final décadas enteras.
pero yo tengo claro, de manera un proyecto político. Es más, volviendo al mundo concentracionario, hay relatos curiosísimos de auténticos carniceros alemanes, auténticos carniceros nazis, cuando fueron prisioneros y estuvieron en la Unión Soviética muchos años, eran auténticos ángeles con sus compañeros. ¿Qué hay en nuestras cabezas? ¿Qué hay en nuestras cabezas? Una de las unidades alemanas que se dedicaba industrialmente al exterminio de pueblos, creo que eran en Bielorrusia y en Ucrania, eran gente un poquito más mayor que el resto de los reclutas, y eran oficinistas, padres de familia, y hay un libro así sobre el asunto. Y mataban mejor que nadie, y se aplicaban con determinación a matar mejor que nadie. Lo habían aprendido de la Iglesia Católica. Pues no lo sé, porque luego con la Iglesia Católica se aplicaron con auténtica ferocidad también. Desde las Santas Inquisiciones en toda Es posible, Europa, supongo que decían que la española era la menos mala. Supongo que Occidente Bueno, tiene me imagino- mucha... Occidente carga con demasiadas cosas y demasiado pesadas. Hay un documental de Claude Lanzmann que se llama SOAG. Si lo conocéis, son 8 capítulos de 1 hora espeluznantes sobre la Hemos pensado ponerlo aquí, pero es que... Joder, que son 8 horas, a cada cual mejor y más brutal. No, te capturan todo porque es la sistemática organización de los trenes que iban en camino de los campos de exterminio. Y lo hace, Claude Lanzmann es un judío que lo hace en el año 78, o sea que había, a la gente que entrevista eran gente que había estado en los campos, y lo hacen con una lucidez tremenda, ¿no? Tíos allí con el tatuaje, tomándose un daiquiri en Miami, sí, yo estaba en el campo y me escapé y tal, y no sé cuánto. Yo lo recomiendo porque del 78 es muy fresco, muy fresco. Y sobre todo entrevistan a tipos que eran los organizadores del campo. Yo un funcionario, yo el mejor funcionario del mundo. Me decían que un tren llegaba hasta allí, tenía que llegar hasta allí, que tenía 200 cabezas de ganado, tenía 200... Oiga, dice cabeza de ganado, lo que me decían. Sí, es que los llamaban así, eran como corderos que los Sí. llevaban al matadero. Entonces- Y además los vagones estaban preparados para que si tardabas 9 días en llegar a un campo y llegaban muchos muertos, pues eso que nos quitamos de encima, porque claro, una bala es muy costoso. Pues había toda una organización muy sistemática, te quedas muy empatado porque los tipos son directos, no son referencias y tal, y claro, son muy brutales. Te das cuenta sobre todo que es una organización burocrática para la que se necesita toda una administración y toda un ministerio prácticamente, ¿no? Es que es un montón de... Porque el problema no es matar, si por lo visto eso es facilísimo. Lo difícil es deshacerse de los cadáveres Cada vez. y de las pruebas luego y de todo, ¿no? Yo ese documental, yo lo recomiendo, claro, es para tener el estómago para el otro lado, pero está muy bien. De hecho, en esa organización industrial, cuando se hicieron, creo que fueron 2 millones, casi 3, de prisioneros de guerra soviéticos en la ofensiva de verano y otoño del 41, sí, de otoño 41, pues se les dejó morir de hambre. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a matarlos? Y bastantes, menos de lo que la leyenda alemana dice, pero bastantes oficiales que los tenían a su cargo decían, ¿pero qué hacemos con esto? O sea, mandarnos para que coman. Y no llegaba porque había un propósito y no llegaba. Y murieron de hambre, que es lo que terminó pasando. Ahora Fue- decía- Vamos, casi lo mismo que lo están haciendo ahora, pero con un poquito de mala leche. No Vamos sé. a dejarlo que dure, Ahora que para que se vaya decíamos muriendo poco a poco. lo de las mujeres, que se referían a ella por el número de cabezas, ¿no? Me ha venido a la cabeza una cosa que leí de lo que se había conservado el documento, de una solicitud, era como un telegrama, una carta en la que una empresa, que no sé si era la Ford o Bosch, pedía 140 y pico mujeres, ¿no? Una compra, les pagaba $200 cada una para experimentar con ellas, ¿no? Y además lo pedía, no sé si esto te suena o tal, porque creo que sí, lo vi varias veces, o sea, a lo largo de... Sí, vendían, a ver, las que, como decía antes, las que llegaban, pues eso, más, bueno, las recién llegadas, si alguna empresa las necesitaba, Siemens también, las compraba
bueno, las compraba. Se supone que los nazis decían, bueno, les vas a pagar, pero se quedaban con ellos. Eran como, bueno, como era mercadería, la utilizaban con eso, es mano de obra más nosotros, baratísima, está recién llegada y además nos está generando dinero y está produciendo. Sí, Sí, en este caso era directamente para experimentar, estoy recordando que lo que ponía era como nos sirvió, nos fue efectiva la partida que mandaron, venía a decir alguna palabra que no recordaba así como muy efectiva y a la vez muy técnica, ¿no? Muy empresarial, ya están todas muertas. La partida de hace 2 semanas solicitamos una remesa de 150 euros más y creo que era, aunque como decía, pues siempre mismamente lo que muchas veces la idea es que todo acabó, no meternos como una burbuja y en 1946 ya no había pasado nada, a pesar de que la judicatura alemana era la misma, aunque mismamente aquí en Mérida y en Extremadura vinieron a tocar los nazis, ¿no? Trabajaron en el matadero algunos. El tema de que Siemens, por ejemplo, sigue dedicándose a temas de control y vigilancia, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Las fronteras y todo de marcaje, vamos. Al hilo de lo que hablabas de las cabezas, hay otra cuestión muy interesante y ya me callo, que es que se habla mucho de la capacidad alemana de resistencia, o sea, incluso aunque sometió a Europa al dolor durante casi una década, Alemania, todavía se habla de, pero fíjate, estaban perdiendo y cómo aguantaban. Y la capacidad industrial alemana en el 45, con el país arrasado por los bombardeos, producían blindados, pero como churros. Dice, fíjate Alemania cómo resistía. Es que yo con varios millones de mano de obra esclava también resisto, ¿eh? También resisto. Es que a veces los occidentales, Europa también construye sus mitos sobre mentiras del tamaño de un castillo. Bueno, como el tema, o sea, lo de la capacidad, lo de la laboriosidad alemana, a mí dame varios millones de trabajadores de mano de obra esclava y cuando el país está arruinado, dame un chorro ingente de dinero para que el país se reconstruya. Yo también soy un laborioso alemán, igual que soy un ingenioso norteamericano cuando me dan un continente gratis, como Norteamérica, lo vacían de sus dueños y luego me traen varios millones de mano de obra gratuita. Yo quiero ser un laborioso alemán y un laborioso norteamericano. No, y Franco, que el cuántos fantasmas construyó, ¿no? Los construyeron los esclavos, ¿no? Y Puerto Banús. Si tenemos aquí muy cerca la presa de Montijo. La presa de Montijo, o sea, lo tenemos tan cerca, que era un campo de concentración. Yo he estado en la zona de la presa, donde ahora, bueno, hace 30 años cuando yo trabajaba ahí, era difícil de acceder. Me imagino que hace 30 años anteriormente, ¿cómo podían acceder? ¿Con qué condiciones? Hambriento, sediento. O sea, si pensamos en los por qué los tenemos tan cerca, y los tenemos tan cerca ahora mismo. Es que muchas infraestructuras que tenemos ahora son fruto de mano de obra esclava. Es que ahora aquí estamos hablando de las grandes empresas españolas, entre Canales, Dragados y Construcciones, Abengoa, que yo trabajé en ella y era una empresa más chica, pero es que todas se habían estado beneficiando de esclavos continuamente. Banús. Bueno, pero el puerto Banús era una cosa que se hizo porque las élites querían que existiera algo en No, Banús la empresa, me refiero. Sí. Porque hay tantas empresas. Pues Que están todas en el IBEX, que están todas en el mismo sitio. O sea, es que son los mismos dueños. Y los mismos dueños nos están provocando todas estas historias que estamos teniendo. Y somos muy conformistas. Parece ser que no nos interesa el futuro. Nos estamos preocupando mucho del pasado, cuando nos podemos preocupar, que es muy interesante conocer el pasado, pero que el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, está en entredicho. No sabemos qué coño va a pasar. Cuando dicen que nos ocupamos mucho de memoria histórica y no del futuro, yo siempre les digo que la lucha hay que acometerla como cuando se conduce, mirando al frente pero sin perder de vista el retrovisor.
porque si no... Es que yo creo que si no, no vas a ningún sitio. Pero en el comentario ese que hace, bueno, que tiene que ya de alguna forma lo ha contestado Julián, ¿no? Que dice, claro, darme mano de obra, darme dinero, y yo soy un buen gestor alemán, soy un buen gestor americano y reconstruyo lo que haga falta. Pero es que yo creo que el fascismo nuestro, aparte de la desgracia de padecer un fascismo, encima hemos padecido un fascismo casposo, ¿no? De muy poca categoría en todos los sentidos, porque, bueno, aquí se hizo con el campamento del campo de concentración de Montijo, pues todo lo que he hecho fue en el canal de Montijo, etcétera, el Valle de los Caídos, muchas cosas, ¿no? Pero se hizo una planificación, porque incluso arquitectónicamente el fascismo italiano produjo una arquitectura de un empaque, de una categoría, de un racionalismo, que hay edificios fascistas italianos magníficos. La arquitectura que se ha producido aquí, a lo mejor porque estaba en manos de los favoritos del régimen, era pura especulación sin ningún interés ni constructivo ni arquitectónico, ¿no? Todo ha sido de una tristeza y de una pobreza que además encima, pues eso fuese poco, claro, llegamos a la transición y hay dos bandos, los que dicen que ha sido modélica, que somos ejemplo en el mundo, y los que dicen que no se ha tocado nada. Yo creo que de alguna forma se han tocado muy pocas cosas, porque mal que bien, por mucho que se haya dulcificado el nazismo, hubo un Nuremberg y hubo muchas cosas. Aquí todavía seguimos igual. Yo es que creo que, hablando de la transición, yo creo que yo todavía la estoy esperando. Yo no puedo concebir que la brigada político-social nos estuviera matando. Yo ahora estoy con otra investigación y con otra novela. Y estoy centrada en eso. No se puede consentir que tú pertenecieras a la política. Sube un poco la voz. Ay, perdona. No se puede consentir que tú fueras de la brigada político-social y que, bueno, que todos ya somos, es maravilloso y vamos a pasar a ser policías y nos damos medallas. Entonces, el problema que yo creo que aquí transición todavía la estamos esperando. Que es lo que decía antes, el que no se depuró. Entonces... No te he entendido. Eso de la transición, es que no te he entendido. Aquí siguen mandando exactamente las 30 mismas familias que hace pues 50 años. Diciendo. O sea, no... Que yo no concibo que se haya hecho la transición. Sí, lo que quiero es puntualizar. El problema no, eso es que nos han vendido una transición donde el Partido Comunista se bajó los pantalones, el Partido Socialista se bajó todo y nos quieren decir que tenemos una democracia. Los pactos de la Moncloa. Tenemos su democracia, esa que ellos pretendieron hacer. Pero aquí siguen mandando estrictamente las mismas familias que hace 50 años. Se llamaron los Todas pactos de la Moncloa. Pero si ya lo dijo, lo voy a dejar todo atado y bien atado. Si estuviéramos partiendo de esa base... Voy a obrar como moderador y voy a deciros que son las 10 menos 20. Nos estamos yendo por los cerros de Úbeda ya un poco, aunque es nuestra Úbeda, y yo creo que Fermín se merece un aplauso y luego nos merecemos